Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa de estudio titulado Una vida victoriosa. Esta noche vamos a seguir viendo los problemas que heredamos de nuestros primeros padres. El pastor Alfredo no estará esta noche con nosotros, sin embargo, queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Miriam, la pastora de la iglesia, a mi esposa Emily y a Javes, que juntos vamos a tratar de desenvolver lo siguiente que estábamos viendo, el punto 6. Porque el punto 5, hermanos, si ustedes recordarán, estábamos hablando que algo que nuestros primeros padres nos heredaron fue escondernos, es volvernos introvertidos y evasivos. Vimos que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Entonces, Dios vino a buscarlos y les preguntaba, ¿dónde estás tú? El Señor vino a tener ese encuentro, esa relación con su creación, con su pueblo, pero Adán y Eva se escondieron del Señor. Y lo siguiente que vemos, ya después de que Dios los llama, viene el punto 6 que vamos a tratar hoy, que es culpar a otros. Y quiero, antes de iniciar, que vayamos a la escritura, a Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 12 y 13. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Adán culpó a Eva y a Dios, y Eva culpó al diablo, a la serpiente. Adán dijo: la mujer que tú me diste. Eva dijo: la serpiente me engañó. Aquí podemos ver la naturaleza del ser humano caído. Nunca reconocemos cuando estamos equivocados, cuando fallamos, cuando pecamos. Siempre estamos buscando echarle la culpa a otro. Buenas noches, hermanos. Es mi primera vez en el programa radial y estoy suplantando a mi papá, se podría decir, en estos momentos. Pero un comentario que es importante aquí observar es que en el punto 5 vemos cómo Adán y Eva se ocultaron y se volvieron introvertidos y evasivos a Dios. Sin embargo, la manera en que sucedió esto o cómo actuaron lo podemos ver en el punto 6, que vendría siendo culpar a alguien más. Ellos se volvieron introvertidos, se volvieron evasivos y hicieron eso culpando y señalando a su prójimo. Señalando, en el caso de Adán, señaló a Eva. Y en el caso de Eva, señaló a la serpiente. Pero fíjate, Javes, algo muy importante de lo que hizo Adán es que no solo culpó a Eva, sino que culpó a Dios. Porque Adán le dice: Señor, la mujer que tú me diste. Correcto. Al final de nuestra vida, al final, cuando pecamos, cuando nos encontramos culpables, lo que hacemos como seres humanos, sí volteamos y echamos la culpa a los demás, pero siempre vamos al último punto. Pero tú, Señor, es la mujer que tú me diste. Si tú no me lo hubieras dado, yo no hubiera actuado de esta manera. Fíjate que eso es una tendencia muy importante que observamos hoy en día en la sociedad. Siempre estamos intentando culpar no solamente a una persona, sino a organizaciones, a la política, a los gobernadores, a los presidentes, a algún tipo de institución. Siempre estamos apuntando el dedo hacia algún otro lugar y no nos damos cuenta que nosotros muchas veces contribuimos a esos aspectos negativos que suceden en nuestra sociedad, como viene siendo a veces la corrupción, o otras, en maneras más simples, por ejemplo la corrupción, el robo, el hurto. Esas simples cuestiones muchas veces nosotros la apoyamos de alguna u de otra manera, y es lo mismo en la vida espiritual. Nosotros bien podemos muchas veces afectar la vida de nuestro hermano y nos encubrimos, no abrimos totalmente nuestro corazón. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. En este punto que estamos viendo hay una parte en la Biblia
que dice que muchas veces nosotros vemos lo que está haciendo nuestro prójimo, pero no vemos lo que nosotros somos. Muchas veces con el índice indicamos con nuestras manos, pero 1 indicamos y 3 nos indica a nosotros. Y eso hace ver, como dice el verso, que tenemos una viga puesta en nuestros ojos para no ver más adelante. Para no ver la paja que está en el otro hermano. Muchas veces cuando nosotros fallamos, estamos tristes, no reconocemos lo que somos, no reconocemos que tuvimos un error y automáticamente empezamos a ver los errores de otros y nos excusamos en ellos y decimos, bueno, es que los demás, mira cómo viven, o mira cómo está esta persona. Ellos lo hacen, o el hijo de los pastores lo hace, cosas como esas, ¿no, hermano? Así es, hermano Javes, muchas veces no vemos nuestra condición o si la vemos nos tratamos de excusar con lo que los demás hacen, y eso es una evidencia muy predominante de la naturaleza caída. Eso lo hace la naturaleza caída. La naturaleza de Cristo va a la cruz y acepta su castigo, acepta su remordimiento mismo y va y confiesa su pecado y sabe que habrá consecuencias, pero lo hace de esa manera y va a la muerte, porque al aceptar tu culpa, al aceptar quién eres, tú mueres dentro de ti. Y fíjate que eso es algo, como tú dices, muy natural en el ser humano, tan natural que muchas veces lo vemos hasta en los niños chiquititos. O sea, es muy impresionante verlo hasta en los niños pequeños, cómo ellos actúan y se escudan en sus amigos o mienten. Obviamente, aquí esto fue una clara mentira de estas personas, de Adán y Eva, está echándose la culpa unos a otros, mintiéndose unos a otros, y eso es lo que hacen los niños muchas veces, y es una necesidad de los padres corregir o castigar esos aspectos de su vida, como Dios lo hizo con Adán y Eva. Así es importante ser aquellos que podamos decir, ¿sabes qué? Yo fui. Cuando no hacemos eso, hermanos, es que el hombre se sobreprotege a sí mismo o protege su ego, o sea, la persona en sí que es inseguro, y busca pasarle a otros la culpa de sus fallas. Si tan solo ella no hubiera hecho o dicho eso, si tan solo esto no hubiera pasado, si tan solo no me hubiera casado, si tan solo no hubiera tenido hijos, si tan solo no hubiera invertido en este negocio, si tan solo... Marcando el hubiera, ¿no, hermano? Exactamente. El hombre culpa a otros con el fin de apaciguar sus propios sentimientos de culpa. Pero vamos a una pregunta. ¿Qué desea Dios de nosotros? Dios desea de mí una confesión honesta, una confesión de arrepentimiento. Bueno, hermano, antes de pasar justamente a ese tema, sería muy bueno, como usted dice, que el ser humano se ha escudado en otros a través de toda la historia. Un aspecto o un relato importante de este acontecimiento fue la sociedad alemana después de la Segunda Guerra Mundial, cuando después del Holocausto hubieron los juicios de Nuremberg, si no estoy mal, así se les llamó. Fueron llamados a juicios muchos soldados y muchas personas de la sociedad alemana, a juzgados por crímenes de guerra. Por crímenes de guerra, justamente, con jueces ingleses. Y su respuesta hacia el Holocausto, hacia los acontecimientos que fueron lindados hacia el Holocausto, fue que ellos nunca vieron nada, o siempre decían, es que yo nada más era un soldado, echándole la culpa a su superior, a todos los demás. Por ejemplo, para las personas que nos escuchan, estamos recordando lo que pasó con el Holocausto de Hitler, ese tiempo de la historia en que los judíos fueron masacrados, matados en situaciones, y aquí el hermano Javes comenta que cuando ellos fueron puestos delante de la autoridad, correcto, y fueron realmente pues acusados, y iban a estar delante de ellos, donde pudieron decir, ¿sabes qué? Qué atrocidades hicimos. Donde pudieron realmente arrepentirse, ¿no? Exactamente, donde pudieron realmente aceptar las consecuencias, correcto, de sus actos.
pero al mismo tiempo redimirse. Ellos simplemente, como bien comentabas, decían, es que yo solo era un soldado. Correcto. Me recuerda algún pasaje muy divertido, muy chistoso en lo personal, que sucedió en Éxodo. Parece ser que Moisés sube delante del Señor un tiempo, estuvo 40 días en ayuno buscando al Señor, y él tenía un tiempo precioso con el Señor, el derramamiento de su espíritu, de su misericordia, un tiempo glorioso con el Señor. Sin embargo, cuando se fue, le dijo a Aarón, ¿sabes qué, Aarón? Tú te vas a hacer cargo del pueblo, de la gente, y yo voy a ir a encontrarme con el Señor. Entonces Moisés empieza a tardar y la gente se empieza a decir, bueno, pues ya Moisés abandonó, ya está muerto, hagámonos dioses. Y le traen oro, zarcillos a Aarón, y Aarón hace un becerro de oro, lo que conocemos en la Biblia. Adoran, viene Moisés con las tablas, hace el celo de Jehová lo consume, hay un juicio, pero cuando se declara Aarón, hay un pasaje muy muy interesante que dice Aarón, sí, no, pues yo solamente tiré el oro y los arcillos al fuego y salió el becerro de la nada. Magia, ¿no? Yo no fui, yo nada más los eché. Siempre tratamos de evadir nuestras propias consecuencias. Y vemos cómo el comportamiento humano llega a avergonzarse realmente al ser confrontado por Dios o por un superior o por el pastor como tal, ¿no? Se llega a avergonzar. ¿Y cuál es la escapatoria que usamos? No, es que el pueblo me lo pidió, o no, tal hermano lo hace, o nada más hice esto, una cosita, y se hizo un problemón enorme, como en el caso de Aarón. Así es, Aarón se escudó en el pueblo. Es que el pueblo... es que vemos otro ejemplo bíblico en el caso de Saúl, cuando Saúl lo mandaron con Amalek y el Señor le dijo, destruye Amalek, destruye todo, destruye bebés, ovejas, vacas. Y cuando llega Samuel, pues escucha ruidos, bramidos de animales y todo, y le pregunta a Saúl, bueno, Saúl, y todo, ¿el pueblo? Yo lo tomó lo más importante, ¿no? Y luego ese escudo es, pero es para el Señor. Exacto. O sea, lo que yo lo estoy haciendo es para el Señor. Muchas veces en la iglesia podemos ver a cristianos que dicen, mira, yo te cuento este chisme, pero no le dicen chisme, yo te cuento esto. No creas que es chisme, es porque estoy muy preocupado por el hermanito tal. No, que el Señor lo tenga y fíjate, en su gloria, porque pobrecito. Pero estamos haciendo un acto equivocado, pero excusándonos diciendo, es para la gloria del Señor, como Saúl. Y fíjate, esa es una característica que también vimos en Adán. O sea, si te das cuenta, implícitamente las personas que dicen esto le están echando la culpa a Dios. Es lo que estamos revisando acá. Exactamente. O sea, justamente, no, es que yo te cuento esto para que ores. O sea, prácticamente le estás echando la culpa a Dios de que tú seas chismoso. Exactamente. Y es lo mismo que hizo Adán en este caso, la mujer que tú me diste, y es la misma actuación y lo mismo que se ha estado repitiendo. Por eso, hermano Javes, el tema es lo que heredamos de nuestros primeros padres. Correcto. La caída la tenemos en nuestro corazón. Lo que somos es a través de esa caída, de que Satanás inyectara su veneno en nosotros, su naturaleza, su forma de ser. Pero por eso, hermano Javes, Dios desea que nosotros confesemos honestamente, sin pantallas. Hay algo que debemos de saber, Dios ya nos conoce. Correcto. No, nosotros ni siquiera tenemos que decir, Señor, fíjate que yo, ya lo sabe el Señor. ¿De qué nos sirve mentir, el hermano? Señor quiere escucharnos. A todos los radioescuchas les decimos que en el canal de YouTube Iglesias del Istmo, el pastor el pasado domingo compartió acerca de apartarnos del pecado. Y me gustaría mandarlos ahí, revisarlos, que ustedes puedan escuchar ese mensaje, porque creo que va a traer muchísima más claridad de lo que estamos nosotros aquí hablando. Pero mis problemas, hermano Javes, hermana Emily, hermana Miriam, mis problemas empiezan a ser resueltos únicamente cuando confieso dónde está el verdadero problema. ¿Y cuál es ese verdadero problema? Yo soy el problema. Cuando yo digo,
¿sabes qué? Mi familia no es el problema, mi esposa, mi esposo no es el problema, yo soy el problema, Dios no es el problema. La sociedad, La el sociedad, tiempo, la política. corrupción, no, el problema Es el ser humano. soy yo. Es correctísimo, no hay... Adelante. Es verdad eso, es reconocer que verdaderamente, por ejemplo, una persona alcohólica debe reconocer primeramente que es alcohólico. Si no, no va a poder dejarlo o avanzar para poder sanar esas heridas que hay ahí. Es reconocer primeramente que somos nosotros ese problema. Reconocer que el Adán viejo habita en nosotros, vive. Ya hablamos de esto. Romanos 6 nos dice que hay 2 hombres viviendo en nuestro corazón. Cristo Jesús, su naturaleza perfecta, santa, afable, llena de amor, de lo que tal vez muchos ven en nosotros y te dicen: ay, hermano, qué carácter tan bonito tienen. Tú no estás viendo el carácter mío. Correcto. Tú estás viendo algo que el Señor hizo en mi vida, algo precioso, algo plasmado. Pero yo también tengo otra cara. Tenemos la cara, historia, es el trabajo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Exactamente. Y la hermana Miriam decía algo que es muy importante. Los alcohólicos, o cuando usted va tal vez o ha ido o ha escuchado de alguien que fue a Alcohólicos Anónimos o para salir de la drogadicción, de algo, lo primero que te dicen es que primero tienes que aceptar quién eres. Yo soy alcohólico, porque si no aceptas eso, si tú no reconoces eso, si no reconoces que hay un problema, ¿cómo vas a remediarlo? Y fíjate, en lo que muchos alcohólicos, drogadictos y de neuróticos, no sé cuál es la palabra correcta, se refugian es diciendo: es que yo tengo problemas, es que a mí me pasó esto de niño. Y sí, puede que sí afecte, obviamente va a afectar, pero el problema principal no fueron tus problemas, valga la redundancia, eres tú. Fíjate que yo he escuchado mucho esto. Yo como maestro me ha tocado trabajar con niños, con jóvenes que viven una vida muy mala en el sentido de drogadicción, y he tenido la oportunidad de invitar a los padres para charlar con ellos, y los papás también tienen vidas muy desordenadas también. Pero algo que he notado cuando ellos me han dicho: ¿sabe qué, profesor? ¿Sabe qué? Fíjese que el problema es que yo soy como mi papá, es que yo soy como mi mamá, yo soy agresivo. O sea, están diciendo: lo que yo soy es por culpa de mi mamá. Y sí, correcto. Muchas veces hay situaciones que traemos ahí. Y es que se ha comprobado muchas veces que la sociedad, la familia influyen bastantísimo en el carácter de la persona. Pero el cambio va a comenzar primero en reconocer dónde está, y lo segundo es: Señor, yo reconozco quién soy, por eso me acerco a ti, por eso pido tu ayuda, Cristo Jesús, por eso me rindo a ti, por eso hay un coro muy precioso que cantamos: yo me rindo a Él. Amén. Lo que usted, hermano que nos está escuchando, persona que nos está escuchando, lo que usted tiene que hacer es rendir su vida al Señor Jesucristo. Amén. Y a través de un encuentro con el Señor, usted va muriendo cada vez más a lo que uno es, y la vida de Cristo, su amor, su compasión, su bondad, su ternura, su carácter afable, se va haciendo parte de nosotros. Y fíjate, también. Esto me recuerda a la historia del publicano y el fariseo. En esta parábola, hermanos, observamos que hay 2 tipos de personas o 2 tipos de hombres que se presentan ante Dios en el templo, o en su caso el templo puede ser cualquier lugar mientras estemos delante de la presencia de Dios. Estas 2 personas suben y uno empieza a decir cuán bueno es y cuánto merece el perdón de Dios. Y la otra solo dice una frase: sé propicio a mí, pecador. Y eso es suficiente para mover el corazón de Dios hacia la persona que pidió esto, hacia ese perdón. Que reconoce. Exactamente. Porque de eso estamos hablando, no escondernos. Pero lo que hace el ser humano es que, a pesar de cuando ya no le está, como vemos aquí con Adán y Eva, ellos se escondieron, pero ya no hubo para dónde. Dios los confronta y ellos lo que hacen es esconderse en otros. Y fíjate, algo tan impresionante es de que tal vez sí, el fariseo era una persona excelente, era una persona impecable, pero Dios aún así. La actitud del corazón. Exactamente, eso era tan importante. No importa siquiera que si eres perfecto o no.
Lo importante es cómo te acercas tú a Dios. Y por eso es muy importante lo que vamos a ver. Muy buenas noches, hermanos. Yo creo que una confesión verdadera y honesta de nuestras faltas, no de las ajenas, nos libera de las ataduras. Y para dar el ejemplo que quiero, voy a leer Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El ejemplo que yo quiero dar es imaginarnos el día del juicio final, estar delante del Señor y que se abra el libro. Y yo creo que no vamos a poder, se van a empezar a decir nuestras faltas y no nos vamos a poder encubrir diciendo es que mi compañero hizo eso también, es que los demás hacían también eso, es que los demás escuchaban música, es que los demás también chismeaban, es que mi pastor no me enseñó, no me exhortó. No vamos a poder entrar a la presencia del Señor inculpando a los demás. Creo que deberíamos empezar a tener una actitud de aceptar nuestras faltas para poder alcanzar misericordia delante del Señor. Así es. Algo muy importante que Proverbios 28:13 dice es reconocer el pecado, pero el otro es apartarte. Amén. Por eso son dos partes por eso es esenciales. importante, hermanos, y repito que aquellos que no han escuchado el mensaje de nuestro pastor, vayan a escucharlo desde el domingo pasado, porque habla acerca de apartarse. Y es muy importante eso, apartarse del pecado. Confesar es una parte y la siguiente es apartarse. Lo más difícil para que uno que ha caído que ha pecado, hermanos, hay algo. Lo más difícil es admitirlo. Así es. Es admitir nuestras propias faltas, nuestros propios fracasos. Admitir que no somos buenos, eso duele demasiado. Exacto, es decir, muchas veces lo que hacemos es culpar a Dios, a las circunstancias, a la pareja, a los padres, a los jefes, A los a problemas. a un siervo de Dios, a cualquiera. Y lo va a tachar de hipócrita. No, es que él es hipócrita. La persona caída, nosotros mismos, culpará de su estado, de lo que somos, a todos y a todo, Con tal de salvarse. pero no a sí mismo. Correcto. Es decir, yo no. Yo sería un buen cristiano, pero si yo tuviera otro pastor. Y fíjate, Yo sería buen empleado si yo tuviera otro jefe, otros compañeros. ahí vemos que el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar. El que entregue realmente o abra realmente su corazón a Dios y se lo entregue totalmente, va a encontrar la vida eterna. Así es. Fíjate, quiero ver otro ejemplo bíblico, Caín. Fíjense, hermanos, que Caín es el hijo de Adán. Pero fíjense que nunca mostró un remordimiento, un arrepentimiento por el asesinato de su hermano menor. Ni confesó su culpa. Solamente se quejó de la severidad de la sentencia. Él solamente dijo ¡Ay, qué difícil esto! ¡Ay, qué difícil esto! Nunca dijo, Señor, perdóname, yo me enojé porque tú vistes el sacrificio de mi hermano mejor y yo tuve celos, No. Imagínate cuán duro era el corazón de esta persona que, habiendo asesinado a su hermano, ni siquiera mostró remordimiento y lo único que dijo fue: cuán duro es el castigo que me impusieron por haber asesinado. Ese es el punto, Javes. El punto es que la caída del hombre, el ser humano caído sin Dios, es un ser humano frío, sin escrúpulos, es un ser humano. Romanos 1, aquellos que quieran leerlo pueden ver lo que es el hombre en su salvajidad, en su entorno sin Dios. Es algo horrible. Y Caín, vemos esto, asesinó a su propio hermano, a su propia sangre, cometió un pecado, pero nunca tuvo un corazón de arrepentimiento, nunca confesó su pecado. Dios lo confrontó y como ya no le dio salida, bueno, ¿y cuál es mi sentencia? No, pues esta, es muy dura. Muchas veces, hermanos, con nuestra boca matamos a nuestro hermano. Amén. Y cuando vienen las sentencias, es que vas a estar en un tiempo de disciplina, vas a estar en un tiempo, ay, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Ay, hermanos, que el Señor nos dé la gracia, porque no vamos a poder hacerlo. Solamente, repito, hermanos, Caín se
quejó de la severidad de la sentencia. Vayamos por favor a Génesis en el capítulo 4, en el versículo 9 y el capítulo al 13. Versículo 9 al 13. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y Caín dijo a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Fíjense, hermanos, que muchos criminales dirán que han caído en una trampa. En lugar de hacer una confesión honesta de sus delitos. ¿Quiénes de ustedes recuerdan al ladrón que estaba crucificado? Que estaba ahí con el Señor. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 39 al 43, le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Vamos a ver el corazón de alguien, de dos personas que eran culpables, pero una de ellas tuvo la gracia de decir, yo estoy aquí por mis actos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos eso rapidísimo, hermanos. Dos ejemplos. Uno, que culpaba al Señor, que decía, bueno, pues si tú eres Dios, pues sálvate. O sea, yo también busco mi salvación. Pero el otro decía, bueno, ¿tú no te das cuenta? ¿Tú no te das cuenta que yo estoy aquí por los hechos? Tú y yo estamos aquí por los hechos que hicimos, por cómo nos hemos conducido. Pero nada ha hecho. Nada ha hecho y sin embargo está aquí por amor a nosotros. Amén. Y lo siguiente es, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Y el hecho de confesar tu pecado, el hecho de reconocer quién eres, fíjese lo que Jesús hace. Jesús le dice, tú estarás hoy en el reino conmigo. Y fíjate, en el ejemplo anterior que yo te dije, es que el fariseo era una de las personas más perfectas que tal vez podía haber. Sin embargo, no tenía el corazón que el tipo que estaba al lado de la cruz de Cristo, siendo el peor, tal vez una escoria, fue salvado por ese simple acto de aceptar quién era. Eso es cierto, hermano Javes. Un criminal que hace una confesión sincera. Él estaba recibiendo lo que merecía. Esto es arrepentimiento verdadero. Señor, no me importan las consecuencias. Señor, no me importan las consecuencias, no me importa lo que venga, no me importa, Señor, pero yo quiero sacar lo que tengo dentro. Yo cometí este pecado, me arrepiento, Señor. Si hay consecuencias, las quiero vivir aquí, pero no las quiero vivir por la eternidad. Prefiero que aquí sea mi sentencia, Señor, y en tu misericordia va a haber, en tu amor y misericordia, el Señor va a dar juicios justos. Así es, hermano Pablo, pero también dice, el que confiesa sus pecados, la clave es y se aparta, alcanzará misericordia. Así es, eso es el arrepentimiento verdadero, confesar y apartarse. Estos dos criminales es muy clara. Uno se culpaba a sí mismo, pero el otro culpaba a Dios, acusándole de haberlo sentenciado con demasiada severidad, como Caín. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, para decir en nuestro corazón, para aceptar lo que somos. Si hemos cometido pecado, hermano, nadie está absuelto de cometer pecado. Todos y cada uno como seres humanos pecamos día con día, pero tenemos al Cordero de Dios y podemos ir a Él y decirle, Señor, reconozco mi pecado, reconozco que soy pecador, como el ejemplo que tú dabas, Javes, sé propicio a mí que soy pecador. Y la Biblia dice que salió justificado ese hombre, un hombre que reconocía quién eras. La pregunta es,
que nos estás oyendo, ¿tú vas a reconocer quién eres? ¿Tú vas a reconocer que eres pecador? ¿Tú vas a reconocer y decir, sí, Señor, yo soy pecador, yo soy esto? Y si tú estás en una situación mal y tú sabes que esa situación por la que estás pagando consecuencias de tus actos, en vez de quejarte, en vez de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no empiezas a darle gracias a Dios? Porque Dios te ama y porque tú estás pagando consecuencias aquí, pero tú estás siendo salvado del infierno, salvado de una sentencia mayor, y decirle, Señor, gracias, porque yo no merezco esto, yo merezco más, pero gracias a tu amor. Por eso en Eclesiastés, ¿verdad? Dice, por sus puras misericordias no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana tus Amén. misericordias. Que el Señor les bendiga y que el Señor esté con cada uno de ustedes y que juntos nos encontremos con el Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.